Esta viene a ser una bicicleta de ruta que hemos puesto a prueba con dos tipos de neumáticos, con los neumáticos 700 por 25 y los neumáticos 700 por 28. Lo que queríamos evaluar con este uso de estos dos tipos de neumáticos es, uno, el tema de la absorción de los impactos, dos, el problema de los pinchazos por mordedura, y tres, el problema que presentaría, por ejemplo, si se pincha nuestra cámara y tenemos que parchar, cuál sería el problema que presentaría en un neumático y en otro. Y lo que hemos visto probando la bicicleta, primero con los neumáticos 700 por 25, lo que encontramos es que tenemos una cosa positiva. Termina siendo una bicicleta bastante rápida, tiene buen pique, en ese sentido tenemos una bicicleta bastante rápida. Ahora, lo negativo sería que tenemos una bicicleta un tanto rígida, un tanto brusca. Hay muy poco espacio de absorción de los impactos por parte de los neumáticos, y eso también conlleva a que tenemos una distancia muy corta entre el asfalto y el neumático al momento de rodar en velocidades bastante pronunciadas, y se percibe que cuando hay algún desnivel en el asfalto o si logramos atravesar algún hoyo, algún desperfecto en el asfalto, se percibe que el golpe, pareciera que el golpe directamente es recibido por el rin y no por el neumático. Y eso podría explicar de por qué es más posible cuando se usan neumáticos 700 por 23 o 700 por 25, al ser neumáticos bastante bajos, son más propensos al tema de los pinchazos por mordedura del ring. Entonces, eso hace de que el manejo también sea un poco, digamos, rígido, que golpee demasiado tanto la rueda delantera como la rueda posterior, y entonces se tiene una bicicleta bastante dura para el manejo. Ahora, probando con los neumáticos 700 por 28, sí notamos una diferencia bastante marcada en el manejo en comparación a los neumáticos anteriores. Tenemos mejor absorción de los impactos, es decir, los impactos no golpean tanto a la bicicleta y al ciclista. Se absorben mejor los impactos. Si pasamos por algún desperfecto en el tema del asfalto, se percibe que absorbe muy bien el neumático, ya que al ser un poco más alto, entonces sí hay una distancia mayor entre el borde del ring y el asfalto. Eso mejora evidentemente el manejo. No se nota mucho en cuanto a que afecte el rendimiento en la velocidad. Quizás en distancias largas podría percibirse una reducción en la velocidad en comparación al uso de unos neumáticos 700 por 23 o 700 por 25. Al ser más bajos, tienen un mejor pique en el manejo y permiten ganar velocidad. Sin embargo, en los tramos cortos que hemos probado con los dos neumáticos, no notamos mucho la diferencia en la reducción de la velocidad, pero sí consideramos que al ser un poco más altas, estos neumáticos 700 por 28 presentan o presentarían alguna reducción en la velocidad, pero va a mejorar los dos elementos o los dos problemas que sí se tiene cuando se usa un neumático 700 por 23 o 700 por 25, que es el tema de la absorción de los impactos, y luego el otro factor que es el pinchazo por mordedura del ring. Ahora bien, decíamos que también queríamos hablar sobre qué pasaría si se pincha nuestro neumático y tenemos que parcharlo usando un neumático 700 por 23 o 700 por 25. Al ser bastante bajos, lo que percibimos que si se parcha, deforma más un parche a un neumático 700 por 23 o por 25. En cambio, cuando tenemos un neumático con una cámara 700 por 28, si colocamos parche, la deformación es mínima y prácticamente no se percibe. Incluso en el manejo tampoco es perceptible que vaya a afectar o deformar la circunferencia. Cosa que sí se nota visiblemente, y en el manejo también se evidencia. Evidentemente esto podría ayudar a algunas personas a elegir bien sus neumáticos. Sin embargo, siempre se parte del gusto de cada persona. Pues hay personas que se sienten bien o buscan algo y por eso eligen un neumático, porque sí, los neumáticos más bajos terminan sumando velocidad a la bicicleta, haciéndolo más rápido, y cuando vamos por los neumáticos más altos vamos a tener una bicicleta un tanto lenta. En ese sentido podría pesar más la posibilidad de querer ganar velocidad, y entonces la elección del neumático está orientado a esta necesidad, a este deseo. Pero también sería bueno
darle un espacio, una importancia al tema del confort del manejo, y el otro elemento, eliminar o al menos reducir la posibilidad del pinchazo por mordedura. Entonces esperamos que estos consejos te sirvan de algo para que puedas elegir tus neumáticos y de esa manera obtener beneficios y reducir la posibilidad de los inconvenientes. Esperamos que te suscribas y que comentes, nos dejes algún like, nos dejes alguna sugerencia, alguna opinión sobre algún tema que te gustaría que tratemos. Hasta la próxima.